Bueno, más cositas que contarles en este último día del mes de enero. El amigo, compañero, director territorial de Canal Sur, el amigo Antonio Torres, nos contaba ayer las páginas de La Voz, nos hablaba un poco de este señor que yo quiero presentarles y de un premio que lo recibía a finales del pasado año 2016, pero en fin, el dato es que lo tiene, sobre todo es un reconocimiento a su labor, la medalla de oro de la Consejería de Educación por su contribución a la mejora de la calidad de la educación. Es psicólogo de profesión, orientador educativo, ha trabajado con alumnado con necesidades educativas especiales, en lo que se encuentra inmerso en la actualidad. Como le digo, ese reconocimiento a toda una labor por aquello de trabajar por los valores, mejor dicho. Hay una cosita sacada de un poco de la entrevista. Dice, en Los Almendros, un barrio y quizá un colegio donde trabajó, aprendí que desde la escuela hay que trabajar con proyectos integrales de transformación de la realidad social. Desde ahí es de donde hay que comenzar. José Francisco Rueda, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Enhorabuena, aunque sea un poco a toro pasado. Muchas gracias. Esto fue el pasado mes de octubre, año 2016, Sí. cuando te entregaban este reconocimiento. ¿Te gusta que te reconozcan el trabajo? A todo el mundo le gusta. Algo he leído al respecto, algo me cuentan que no te gusta mucho aquello de salir, ¿no? De decir, Sí. prefieres trabajar en la sombra, por decirlo de alguna forma. Sí, digamos que es así. Porque en realidad un reconocimiento individual parece que es uno el que está trabajando en aislado y haciendo por solitario este trabajo, que es un trabajo totalmente de equipo de muchos profesionales. Claro. En la educación, muchas profesionales que día a día están haciendo posible pues lo que yo me dedico a coordinar, que es la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Hasta el curso pasado, desde este curso, lo que coordino es los equipos, los servicios de orientación educativa en Almería en general. Sí, pero durante tiempo estuviste a pie de campo, sí, trabajando personalmente con estas personas, ¿no? Ahí hay un trabajo importante que hacer, me da la impresión. Habéis dado pasos importantes, se ha hecho se ha trabajado al respecto, pero me da la impresión que queda todavía recorrido, ¿no? Sí, por supuesto. Yo llevo coordinando el tema de necesidades educativas especiales unos 10, 12 años. Lo que se ha avanzado en estos años es muchísimo, muchísimo, tanto en recursos, que siempre son necesarios, como en tipo de organización, de metodología, de respuesta, de atención al alumnado que presenta estas necesidades educativas. Se ha avanzado muchísimo, pero también es cierto que aún seguimos teniendo muchos retos para llegar a lo que llamamos nosotros una escuela inclusiva, una escuela que realmente atienda a todo tipo de alumnado independientemente de sus capacidades funcionales y de sus condiciones de aprendizaje. Cuando se habla de necesidades educativas especiales, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo? Sí. José? Nos estamos refiriendo al alumnado que por sus características personales, o sea, su funcionamiento cognitivo, psíquico, físico, sensorial, etcétera, presenta unas condiciones de necesidades educativas que requieren determinadas intervenciones específicas, ya sea recursos personales, o sea, profesorado especializado, monitores de educación especial, o requiere medidas materiales, digamos, específicas como podrían ser adaptaciones, material informático adaptado, adaptación del puesto escolar, o sea, es alumnado que requiere durante su escolarización o parte de ella unas medidas específicas que no están a disposición del alumnado en general. Claro. Y que dan sorpresas una vez que le facilitan la vida. Por supuesto. Quiero decir, que hay gente que tiene realmente capacidad y talento. Por supuesto. Sí, cuando hablamos, normalmente vulgarizamos la palabra hablando de discapacidad. En realidad la terminología exacta sería hablar de capacidades funcionales diferentes. Porque como se está diciendo, cuando se ponen los apoyos, cuando hay medidas que ayudan, el funcionamiento de estas personas puede llegar a niveles que no esperamos en principio. La discriminación educativa también existe, eso está claro, ¿no? Desgraciadamente, José, o no podíamos calificarla así. La escuela es un reflejo de la sociedad. La sociedad cuesta hablar de inclusión social, también cuesta hablar muchas veces de inclusión escolar. El marco normativo con el que nos movemos actualmente es un marco normativo totalmente inclusivo. Las prácticas educativas tenemos que mejorar, por supuesto, tenemos que cambiar. Pero como digo, hay avances. Se va avanzando, hay puntas, hay líneas de trabajo totalmente punteras,
avanzada en este línea y cada día se van generalizando más prácticas, buenas prácticas en el trabajo con las necesidades. Sobre todo eso que tú apuntabas al principio, esa cantidad de profesionales que estáis trabajando en ello, personas anónimas que nos conocemos, yo por lo menos a ti no te conocía, al igual que otros compañeros y compañeras tuyas, pero que está bien que salgáis un poco de vez en cuando a la palestra, seáis premiados o no. El caso es contar lo que hacéis para que sepa la gente que existen, que existís vosotros y también existen este tipo de personas con este tipo de necesidades educativas, ¿no? Sin lugar a dudas, ya digo, a mí reconocer el premio me supone cierto apuro en el sentido de decir, yo sé que esto no es un trabajo mío, un trabajo de mucha gente, pero creo que es bueno que se reconozca, que se hable, porque normalmente y desgraciadamente cuando aparecen noticias educativas en los medios de comunicación, casi siempre son por temas negativos, temas relacionados con asuntos desagradables, violencia, etcétera, etcétera. Y esa no es la vida del día a día en un centro educativo. Claro. ¿Esto cómo lo ves? Tú como psicólogo, como orientador educativo, lo que está sucediendo actualmente, esto que acabas de comentar, José, la violencia en el centro educativo, el bullying, el acoso escolar, en fin, el ciberacoso, llámalo como quieras. Sí, hombre, yo veo que es un problema de magnitud enorme cuando salta a la luz, cuando ocurre, o sea, cuando un hecho de este tipo ocurre. Pero sin embargo, hay estudios, o sea, existe un observatorio de la convivencia en los centros educativos de Andalucía que todos los años emite un informe sobre la incidencia de prácticas negativas hacia la convivencia, las conductas disruptivas que se pueden haber producido, las faltas graves que alteran la convivencia en los centros educativos. Y desde el 2011 podemos asegurar que todos los informes de este observatorio de la convivencia en Andalucía ha ido disminuyendo la incidencia de estas conductas negativas. Es cierto que cuando ocurren conductas graves y salen a la luz pública son para alarmar y algunas de las conductas que ocurren son graves. No son lo que al hablar de violencia escolar, acoso escolar, es una forma de denominar algo que se da también en la escuela, pero que no es ni nace en la escuela. Es algo, la mayoría de los hechos vienen de situaciones que se han producido fuera del entorno escolar, que se reproducen en el entorno escolar. ¿Dónde habría que hacer mayor hincapié? ¿A la persona agredida o al agresor? Para evitar casos parecidos en un futuro. Yo creo que hay que trabajar con las dos, con la persona agredida, con el agresor, con las familias de estas personas y por supuesto con el ambiente, con la comunidad donde se desarrollan estas conductas, tanto escolar como extraescolar. Y esto es un trabajo que, aunque no sale a la luz, sí que es un trabajo en el que en Almería se está haciendo una labor enorme. Existen 267 centros ahora mismo educativos en este curso, acogidos a lo que se llama la red Escuela Espacio de Paz. Son proyectos educativos donde el centro apuesta por una convivencia positiva y desarrolla medidas para desarrollar esa convivencia. Se ven involucrados en estos proyectos, pues ya he dicho que unos 270 centros, unos 6.000 profesores y profesoras, y abarca a 100.000 alumnos y alumnas de la provincia de Almería. Se ven involucrados en proyectos de este tipo. O sea que hoy ha sido el Día de la Paz, que se ha celebrado en casi todos los centros educativos, y aquí hay un trabajo que hoy sale a la luz cuando los centros proyectan lo que están trabajando en este sentido, pero día a día en la vida escolar se está haciendo un trabajo enorme para la convivencia. ¿Y la figura del profesor? José, ¿cómo está actualmente? Profesor, profesora, ¿eh? Pues, no sé si el otro día lo comentaba aquí, la semana pasada, hablando sobre el acoso escolar con el amigo Miguel Vera, presidente de FAPAZ y demás. Sí. Que a veces da la impresión, es una opinión particular, yo desde fuera, tampoco conozco mucho el paño, ¿no? Pero que se le exige a veces demasiado al profesorado, quizás, o... Sí, bueno. Es que esto es lo que venimos hablando. En los últimos tiempos, la escuela ha adquirido un papel sustitutivo de papel que antes desarrollaban otros pilares, como puede ser la familia, la comunidad, etc. Y se espera que sea la escuela la que inculque, no solo forme académicamente, sino que inculque valores, trabaje. Y esto lo está haciendo la escuela.
Lo que ocurre es que no todo lo que sucede con relación a la convivencia, a los valores sociales, se aprenden en la escuela, sino que hay que trabajar, hay que luchar por más contracorriente muchas veces. Y el profesorado al final parece que es el responsable último de una situación que yo pienso que a nivel social deberíamos de plantearnos y hacer una reflexión más profunda sobre este tema. ¿Y la forma de enseñar, José? La forma de educar, quiero decir, hasta ahora lo que aprendíamos era porque lo hemos memorizado, o lo hemos comprendido, o lo hemos aprendido a través de los libros de texto, ¿no? Nos hacen un examen de 10 preguntas, ¿apruebas o no apruebas? ¿No? Sí. Pero no sería conveniente, que ya se está haciendo, evidentemente, un giro de timón a esto, otra forma de acercar la historia, la matemática, la literatura, etcétera, etcétera. Por supuesto que es necesario innovar. Existe también en este sentido impulsos por la innovación educativa. Yo creo que realmente en nuestra escuela tenemos que avanzar. A veces las prácticas puedan estar desfasadas con respecto a los tiempos que vivimos. Hay estudios de la UNESCO, por ejemplo, donde se habla que lo que hoy estamos aprendiendo, los contenidos que hoy podamos aprender en menos de 10 años han quedado totalmente obsoletos. Así es. O sea, está claro que hay que trabajar más en el aprender a aprender, que esto es una de las líneas de trabajo por la que se ha puesto hoy en día en la innovación educativa, dar las herramientas para saber aprender, que en la memoria de contenido, etcétera, como hasta ahora se ha venido trabajando. ¿Por qué crees tú que te han premiado este reconocimiento, esta medalla de oro que te otorgaban a final de año? Contribución a la mejora de la calidad de la educación. Sí. Yo sé que no te gusta hablar de ti ni de tus cosas, pero, en fin, tu aportación a la causa. Bueno, yo creo que al fin y al cabo esto siempre es cuestión de años. El llevar mucho tiempo también es verdad, trabajando en determinados temas educativos, sociales, etcétera, pues lleva a que haya una trayectoria, haya un conocimiento, haya una presencia en determinadas cuestiones, pues, y en concreto en el tema de la atención a las necesidades educativas especiales llevo muchísimos años, yo llevo 30 y tantos años trabajando en el tema educativo y gran parte, los primeros 4 años fue trabajando en el barrio de Los Almendros, en un proyecto de innovación educativa precisamente, y el resto ha sido trabajando con alumnado con necesidades educativas especiales. Yo creo que es cuestión de tiempo, años. Te gusta lo que haces, evidentemente. Sí. Claro, y eso se nota, se transmite. Bueno, te agradezco la visita, hombre. Gracias, enhorabuena. Muchas gracias. José Francisco Rueda. Salimos al exterior. Esto, por si no lo saben, hay un despacho de abogados, en fin, están funcionando últimamente. Es algo que, todo hay que decirlo, también les conviene, pero es una forma de ayudarles a los que se ven inmersos en la movida de las cláusulas suelo. Hay un despacho que es donde vamos ahora mismo, en la calle Javier Sanz, que lo dirige Francisca Medrán Cabrera, que es abogada, y que ha puesto de forma gratuita para toda aquella persona que quiera, de uso libre y gratuito, una plantilla de documento para reclamar la cláusula suelo. Por cierto, que hay un titular, creo que ahora lo van a comentar, había un titular otro día en prensa, esto de Las Palmas de Gran Canaria, un tribunal anula un desahucio porque la hipoteca tenía una cláusula de suelo abusiva. Quizá no sea el último caso, evidentemente. Juan Domínguez, de nuevo contigo, cuéntanos, adelante. Sí, efectivamente, Joaquín, es que esta mañana y de qué forma se hacían eco las redes sociales de la noticia que aparecía que una letrada, una abogada almeriense, Francisca Medrán, ha puesto en marcha precisamente una plantilla gratuita para reclamar las cláusulas suelo. Nos hemos venido aquí a su despacho y amablemente nos atienden abierto al atardecer de Interalmería Televisión. Francisca, muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de saludarte. Igualmente. No esperabas, me decías, hemos estado a la espera unos minutillos de que nos diesen paso los compañeros y estaba alarmada porque decías que no esperaba cómo las redes sociales, la difusión que ha tenido, ¿no? Sí, sí, pero hasta en Barcelona, en el País Vasco, en toda España. Ahora hemos entrado en internet y aparecía concretamente en el diario La Vanguardia, en Cataluña se hacía eco de la noticia. Exactamente. Sí, aquí el pionero fue Teleprensa y la plantilla está colgada en ese medio. Paquita, ¿cuándo, cómo y por qué se te ocurre hacer esa plantilla? Bueno, es que todos los abogados tenemos como la obligación de a nuestros clientes facilitarle los problemas que tuvieran. Esto fue espontáneo, pues hice una plantilla y se me ocurrió mandarla a un medio de comunicación, la ha difundido y ha sido por toda España.
Me decías que hoy te llamaban hasta para hacerte una consulta desde Cataluña, ¿no? Desde Cataluña, desde el País Vasco, ha sido inmenso, desde Jaén, desde Huelva, desde todas las ciudades andaluzas y españolas. Francisca, aquí estamos, aquí lo tenemos, el documento que has tenido, a ver si lo puede ofrecer nuestro compañero, documento que lógicamente se puede descargar los espectadores que nos estén viendo en este momento y que así lo deseen, se lo pueden descargar perfectamente, ¿no? Sí, perfectamente por internet pueden descargarlo y a través de Teleprensa también. Teleprensa, que ha sido el primer medio que se ha hecho eco precisamente de esta noticia, ¿no? De la noticia, sí. Francisca, estábamos comentando también la buena noticia de que Bankia ha hecho oficial la devolución de las cláusulas suelo. Parece ser que desde el día oportuno, además con sus correspondientes intereses, y es más, incluso se han ofrecido a hacer la devolución íntegramente en efectivo, ¿no? En efectivo, presentando su DNI. Esto es una noticia buena y esperemos que arrastre al resto de la banca española y hagan cuanto menos pues una posición similar a la de Bankia. Todo lo contrario que otras entidades financieras que han dicho que nanay de la China. Sí, pero que no solamente estamos hablando de cláusulas suelo, pero es que hay contratos hipotecarios que no solamente son las cláusulas suelo, hay algunas otras cláusulas también nulas. Hablando de otras cláusulas, precisamente teníamos el viernes noticia de que un tribunal ha anulado un desahucio porque la hipoteca tenía una cláusula suelo abusiva. O sea, esto ya es más profundo, ¿eh? Bueno, la última sentencia del Tribunal Europeo dice que los desahucios en España son ilegales porque indudablemente estaban todo plagados de cláusulas nulas o abusivas. Francisca, me comentabas también hace unos instantes que hechos como el de Bankia hay que destacarlos porque observabas por la cantidad de clientes que tienes que la gente te daba la impresión de que andaba un poquito nerviosa, ¿verdad? Nerviosos, despistados, también muchas personas pues dicen no tenemos dinero para letrados, los letrados cuestan mucho y realmente lo que más cuesta es no tener abogado. Porque si un abogado te asesora desde el inicio, indudablemente pagas muchísimo menos. Pero en cualquier caso, para las personas que no tienen medios económicos, está el Colegio de Abogados de Almería, donde se dispone de un servicio gratuito de temas hipotecarios y una gran cantidad de compañeros del turno de oficio que trabajan inmejorablemente bien. O sea que no hay por qué estar tampoco tan nerviosos cuando hay asesoramiento que es gratuito, aparte de la plataforma de afectados por la hipoteca y otras asociaciones, porque todo esto se ha producido indudablemente porque la sociedad civil ha avanzado, ha luchado, ha habido letrados que han sido valientes y lo han metido en los juzgados. En primera instancia lo perdieron con costas, en segunda instancia también, en el Supremo lo llegaron a perder hasta que por fin encontraron una sentencia favorable. Quiero decir que la gente tenemos que luchar, los ciudadanos tenemos que luchar y que no se cierre el camino. Primero, que los abogados no son tan caros, lo importante es que sea un buen profesional, pero que si usted no tiene medios económicos, acuda al Colegio de Abogados de Almería. Lo has definido perfectamente, al Colegio de Abogados, te ponen tu abogado gratuito. Una última cuestión, ¿esto se puede solucionar si yo voy mañana, aparte de Bankia, yo voy mañana a mi entidad financiera a la que he pedido la hipoteca sin necesidad de un letrado? Yo creo que podemos las dos partes negociar perfectamente. Si hay buena fe por parte del banco, sí. Lo que sí recomienda el Consejo General de la Abogacía es que cuando haya un acuerdo con el banco, asesórese de un letrado para ver si le dan lo correcto o le dan la mitad, que no le vuelva a salir caro otra vez. Eso sí, que negocie la persona con el banco es factible, pero que se asesore con un letrado a ver si lo que le dan es lo que le corresponde. Lo que le corresponde, lo justo. Exactamente. Francisca, enhorabuena por hacer ese documento, porque todo aquello que se haga en bien de la sociedad, bienvenido sea. Muchísimas gracias. A vosotros. Pues Joaquín, Francisca Medrán, como decíamos, letrada, aquí nos ha atendido en su despacho para hablarnos de ese documento que hemos tenido la posibilidad de ver, que ha colgado en las redes sociales y que tiene como fin, es una plantilla gratuita para proceder a la reclamación, en este caso, de las denominadas o las llamadas cláusulas suelo. En la calle Javier Sanz, donde está ese despacho en el cual nos atendía
amablemente Francisca. Javier Sanz, número 8, segundo B. Gracias. Un poquito de música, es uno de los grupos más representativos de la llamada música celta, no sé si son seguidores o no, la verdad es que suena muy bien, llevan muchos años y la verdad que han reconocido, han adquirido, mejor dicho, un prestigio a nivel internacional. Se llaman Luar na Lubre, están este viernes día 3 a las 9:30 en el Teatro Cervantes de la Moda.